¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio en donde voy a estar hablando acerca del miedo a la exposición para que puedas soltar ese miedo y mostrarte muchísimo más en tu negocio, sobre todo cuando eres una dueña de negocio holístico. Te voy a contar como un poco mi experiencia y experiencias que he tenido con clientes para que sepas un poco cómo salir de esto, porque cada vez que andamos con ese miedo a la exposición, como que nos paralizamos, dejamos de hacer cosas en nuestro negocio, hay cosas a las que no nos animamos, cosas que pensamos que todavía no estamos listas, etcétera. Y en realidad se trata un poco como de ver qué es eso de lo que realmente me estoy escondiendo, ¿sí? Porque en realidad pensamos que es como no sé, del que dirán o de repente de recibir algún tipo de juicio, pero como que me gustaría igual que hoy pudiésemos hilar un poquito más finito como para ir un poco detrás de qué cositas hay ahí. Voy a estar, como dije, dando varios ejemplos, tanto de mi vida como de clientes, para que pueda como ilustrarse este tema y sepas un poco cómo de repente poder salir de ahí, ¿ya? Hola Cote, hola Sandy, hola hermosas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, entonces anoté un par de cositas, literal, un par de cosas, porque en realidad este tema lo he trabajado un montón, no solamente lo he trabajado conmigo, sino que lo he trabajado en distintos espacios con clientas y realmente han sido como experiencias bien bonitas y expansivas, ¿no? Como que cuando empezamos a darnos cuenta de que realmente hay algo de lo que nos estamos escondiendo, qué es eso de lo que nos estamos escondiendo, y podemos mirarlo, podemos liberarlo, podemos tomar todo eso como con amor, comprender esa parte de nosotras que se está escondiendo, que no se está sintiendo segura siendo vista, y finalmente permitirnos y habilitarnos como entrar mucho más en nuestra adulta líder, que es la que se hace cargo de atender esta parte que no se siente segura, liberar, mover, integrar lo que sea necesario para poder seguir adelante y expandir nuestro negocio, ¿ok? Porque finalmente tú no haces crecer tu negocio holístico o no, da lo mismo, pero no haces crecer tu negocio metido en el closet, ¿sí? Digo acá porque ahí hay un closet, entonces como que no haces crecer tu negocio metida en el closet, guardadita, sin que nadie te vea, sin hablar con nadie, sin incomodarte de ninguna forma. Eso no ocurre, ¿ok? Yo creo que en realidad los negocios son demasiados buenos maestros y te ponen frente a un montón de situaciones para que te hagas cargo. Y en la medida en que vas haciéndote cargo, eso también va desarrollando en ti un músculo con respecto a ese tema que estés trabajando. En este caso, los negocios nos hacen mucho exponernos, ¿sí? A abrirnos. Y cuando tenemos un negocio holístico, muchísimo más, porque finalmente todo lo que estamos entregando, todo lo que estamos brindando es parte de lo que somos, es parte de nuestro camino, es parte de nuestras caídas, nuestros errores, nuestros dolores, todo lo que aprendimos en el camino justamente para superar eso. Y eso finalmente forma parte de lo que yo llamo el elixir, ¿no? Que es como tu medicina, que independientemente de que se manejen las mismas herramientas que la colega de al lado, es imposible que se tenga como un elixir igual. El elixir es como muy particular, muy personal, porque no solamente se nutre de herramientas que nosotros hayamos adquirido en el camino, sino que justamente es como nuestro camino ahí puesto, ¿no? O sea, todo lo que hemos desarrollado internamente con respecto a experiencias, etcétera, y eso realmente es como el core, ¿no? de lo que nosotros vinimos a ofrecer finalmente. Entonces, como para entrar un poco en materia, a mí siempre me gusta definir el miedo en general, ¿ok? Como es una percepción de déficit de recursos para superar alguna cuestión. Por eso es que, como nos sentimos en déficit de recursos frente a algo, por eso es que nos sentimos de este tamaño, ¿sí? Por eso es que nos sentimos súper pequeñitas frente a lo que sea,
¿sí? En este caso, el tema de, wow, la exposición, ser vista, recibir toda esa cantidad de miradas y todas las historias que nos contamos en la cabeza con respecto a eso, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es un tema de percepción, ¿ok? Obviamente hay situaciones en las que el miedo es como algo en términos físicos, ¿no? Pero finalmente no tenemos un león enfrente, no tenemos no sé, un tigre que nos quiere comer, simplemente es como, bueno, quizá hacer lo que estoy haciendo yo, ¿no? Prender la cámara, mostrar, empezar a hablar y ya está, ¿ok? Entonces, pero ese acto simple y sencillo que vemos que un montón de gente como que corrientemente lo hace, muchas veces nos puede hacer como cortocircuito. Justamente este fin de semana tuve una clase y salió este tema, ¿sí? Salió muchísimo y salió como de distintas aristas. Y yo planteaba esto de que el primer reel que yo hice, ¿sí? Me tardé hora y media para grabar 1 minuto, ¿ok? Tenía una autoexigencia tan alta y tenía un nivel de perfeccionismo tan grande eh, que de verdad a mí se me olvidó que yo podía editar, por ejemplo, ¿sí? A mí se me olvidó un montón de cosas, a mí se me olvidó que me lo podía hacer fácil y de verdad estuve muchas veces a lo largo de esa hora y media como a punto de rendirme, ¿ok? Porque yo pensaba que lo que estaba grabando no era lo suficientemente bueno, no era lo suficientemente fluido, no proyectaba la suficiente seguridad, quizá en algún punto probablemente hasta llegué a pensar que ni siquiera era tan interesante lo que tenía que decir. Sin embargo, bueno, ahí estaba yo, como luchando con mis propios demonios durante hora y media para poder hacer 1 minuto de grabación. Lo logré, no sin antes hacer mucho trabajo interno en el mismo momento, ¿ok? Porque estuve muchas veces a punto de como tirar la toalla y ya, pero dije, no, ¿cómo no voy a poder hacer esto? Obvio que puedo hacer esto. O sea, esta información sí me llegó y es algo que yo quiero transmitirle al mundo. Entonces, ¿cómo me voy a quedar yo con eso? ¿Sí? Ese cómo me voy a quedar yo sola con esto es algo que a mí me ha acompañado a lo largo del camino un montón, ¿ok? De hecho, por eso tengo 2 negocios, por eso comparto como, bueno, lo que comparto en cada uno de los negocios, sea en programas y mentorías de negocios, sea temas de dinero, sea temas de poder personal, sea temas de autoliderazgo emocional o temas de clases y sesiones energéticas, o sea, todo está permeado un poco por lo mismo, ¿no? Un poco por ese, wow, yo pasé por todo esto, no me puedo quedar con esto yo sola. Entonces, ese es como un poco lo que, ya que estamos en confianza, ese es un poco lo que a mí me motiva como a compartir, ¿sí? Entonces, en esta clase salió este tema de que uno de mis alumnos decía que siempre había tenido el sueño de tener un centro holístico, estudió psicología por un poco porque le pareció lo más alineado, pero en realidad siempre tuvo ese corazón como muy muy holístico y se enfrentó con que lo miraban muy raro, ¿sí? En su colegio, los compañeros, etc. Entonces aprendió a callarse, aprendió a anular totalmente esa parte de sí, ¿ok? Y esa parte que era como tan importante, porque era como que de verdad formaba y forma parte de un sueño personal, ¿no? Como desarrollarse en este rubro, ¿sí? Desarrollarse en esta área. Entonces, yo también como que un poco me llevó a ciertos momentos de mi vida en que también estuve como escondida por miedo al juicio, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que detrás de eso que llamamos miedo a la exposición, en realidad hay otras cosas, ¿no? Por ahí está, por ejemplo, el miedo a recibir los juicios. Y muchas veces, que esto también lo he hablado con un montón de clientas, muchas veces los juicios a los que como que tenemos miedo de recibir ni siquiera es el juicio de, no sé, la gente del internet, ¿sí? Ni siquiera es eso. Muchas veces tenemos un terror, es a que nos juzgue nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro papá,
nuestra familia, ¿sí? O la familia de mi pareja, ¿ok? Tengo el caso, por ejemplo, de una clienta y amiga, y la amo, que me propuso, ¿sí?, hacer un oráculo juntas. Esto algún día lo conté en historias, pero creo que nunca lo desarrollé y tiene todo que ver con esto, todo que ver con esconderse, ¿no? Ella me propone la idea y me dice, sí, es que ya yo obviamente la seguía por un tiempo, estábamos en contacto de distintas formas, siempre estamos en contacto, prácticamente hablamos todos los días, y este tema del oráculo había salido mucho, ¿sí? Muchas veces, y no terminaba como de concretar el asunto. Entonces cuando me plantea, vamos a hacer un oráculo juntas, yo digo, wow, o sea, está re buena la idea porque ambas tenemos una cantidad de dones bastante importantes, ambas diseñamos, ambas, bueno, tenemos como nuestro cierto sentido de la estética, todo lo que esa mujer toca lo pone bellísimo. Entonces yo decía, pero aquí hay algo, yo estoy percibiendo algo que, o sea, no es que no quiera hacer un oráculo en conjunto, pero aquí hay algo que necesitamos desenredar antes de ejecutar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que fui como ahí indagando y preguntándole, en una de esas simplemente le pregunté, ¿no?, directamente, ¿de qué te estás escondiendo? Porque estás buscando hacer un oráculo en conjunto bajo como su razonamiento era de que le parecía más divertido hacerlo en colaboración con alguien que hacerlo sola, cuando en realidad tiene absolutamente todo para hacerlo sola. Y yo le decía, ok, no es que no puedas buscar como hacer oráculos en colaboración, pero ¿qué es lo que te está pasando a ti que estás buscando, ¿sí?, como ese hacerlo con alguien más y que no te estás atreviendo a hacerlo sola? ¿Qué está pasando ahí? Como que yo de verdad probablemente hubiese sido otra persona y quizá no habría percibido lo mismo, pero yo estaba percibiendo que ella se estaba escondiendo de algo. Y en realidad de lo que se estaba escondiendo es de lo que fuese a pensar como la familia, ¿no? Entonces muchas veces no le tenemos miedo al juicio de, no sé, a recibir hate o cosas así, ¿ok? De repente ese no es el tema, eso como que a veces da lo mismo, pero sí le tenemos como pánico a qué va a decir mi hermana, qué va a decir mi papá. Tengo otra clienta que también es así como súper, es muy ingeniero, pero es muy holística y los temas como energéticos no los toca con su familia, siendo que tienen un negocio familiar y trabajan juntos, ¿no? Y como que esa parte está como escondida de su familia que se supone que es como la gente más cercana, ¿sí? Entonces, como que a mí también me pasó que durante un montón de tiempo, o sea, años, tuve toda mi parte como más energética, más holística, más bruja, etcétera, ¿ok? Muy escondida, olvidada, reprimida, así como por allí, no debajo de la alfombra, así como debajo de todas las alfombras posibles, bueno, por allá. Y realmente lo que yo tenía como muchísimo miedo en ese momento era del juicio de mi pareja, ¿sí? En ese minuto era una pareja anterior y en ese minuto tenía así, pero terror de que si yo sacaba este lado más energético, más holístico, más brujístico de mí, bueno, la relación podía ponerse como en peligro, ¿no? Esto todo era inconsciente, ¿ok? Lo traigo acá a la luz por si acaso te ilumina algo, y si te ilumina algo, por favor, déjame saber. Porque en realidad llevó mucho trabajo como poder observarlo, ¿no? Poder mirarlo de frente para poder de verdad como hacerme cargo de eso. Y muchas veces con este tema de recibir los juicios nos ocurre que en realidad ni siquiera es el juicio que tiene el otro, es lo que nos imaginamos que el otro tiene de juicio por cualquier cosa que en algún momento haya dicho, por cualquier cosa que a mí de repente me parezca o porque yo sumo 2 más 2 y de repente saco la conclusión de que me podría juzgar y a veces ni siquiera lo confirmo, a veces ni siquiera planteo el tema, ¿sí? A veces ni siquiera me abro, de repente lo único que requiere esa situación es un poquito de vulnerabilidad y mucha honestidad de tu parte y abrir la conversación. Oye,
tengo esto, quiero hacer esto, estos son mis planes, realmente, no sé, tengo un negocio holístico que probablemente ya sabrán, pero en realidad quiero hacerlo crecer, quiero darle mejor base, quiero darle mejor estructura, quiero que realmente esto me sostenga hasta que yo tenga, no sé, 100 años, ¿ok? Como que todas esas cosas muchas veces no las transparentamos dentro de nuestro propio núcleo, ¿sí? Y finalmente es como un poco por eso, por tenerse miedo a cuál va a ser el juicio, y muchas veces son cosas que solamente están en nuestra cabeza, que de repente uno abre el espacio de conversación y la otra parte es como, ah, ya, ok, dale, está todo bien. Y uno así como, ok, creo que tuve durante todo este tiempo esta cosa aquí entre pecho y espalda que no la sacaba y que me frenaba de hacer tantas cosas. Eh, y de repente no era nada del otro lado, ¿sí? A veces, muchas veces es solamente el cuento que nos contamos nosotras, ¿ok? Em, entonces, otra de las cosas que también nos pasa muchísimo, sobre todo creo que esto particularmente le pasa un montón a las holísticas, ¿ok? Es el tema de estar escondidita detrás de las herramientas, ¿ok? Este tema es, o sea, yo creo que prácticamente no sé, lo veo mucho, o sea, lo veo muchísimo. Este tema de cómo sabes que estás escondida detrás de las herramientas, porque de repente todo lo que ofreces necesitas ponerle un nombre, como, bueno, esto es registros akáshicos, esto es, no sé, lectura de tarot, esto es lecturas de carta astral, o esto es astrología aplicada a negocios. Como que necesitas poner como la herramienta y el conocimiento como por delante de ti y por delante de lo que son tus dones. Y esto no tiene que ver con usar el lenguaje o no usarlo, ¿ok? Obvio que yo también digo, cuando voy a ofrecer sesiones de barras o sesiones de, no sé, sesiones de lo que sea, o sesiones de coaching energético, por ejemplo, que como que yo dije, bueno, mezclo una cosa con la otra, yo le voy a poner coaching energético como para que medianamente se entienda. Obviamente, una cosa es conceptualizar y una cosa es como decir, bueno, sí, es esto, ¿no? Y otra cosa es pensar que estamos ofreciendo solamente la herramienta y nosotras estamos como en, no sé, tercer plano por allá, si es que acaso aparecemos. Y en realidad no nos estamos dando cuenta de que nuestras sesiones o nuestros programas o lo que sea que nosotros entregamos es único y es por nosotras. Es tu energía, no es la energía de la otra. Y no es que ninguna esté bien o mal, ¿sí? Es que la otra va de repente, por ejemplo, lecturas de cartas astrales, ¿sí? La otra tiene otra interpretación, la otra tiene otro camino, otro abordaje, de repente la otra tiene una metodología diferente, natural, ¿ok? Natural, somos distintas. Entonces, no es el tema de la herramienta, ¿sí? Pero eso lo que hace es que continuamente estemos buscando qué más nos falta, cómo puedo como avanzar y seguir nutriéndome, pero no desde este lugar de me encanta aprender y me gozo sumar como herramientas como a mi cajita, y me encanta como siempre estar como en dinamismo de seguir expandiendo como mi mundo y expandiendo como mis horizontes energéticos y sumar cada vez más cosas porque amo aprender y porque me lo gozo y me lo disfruto. Eso es muy distinto a necesito aprender más porque siento que no sé lo suficiente. Siento que todavía tengo un montón que aprender y todavía me falta, o sea, me falta el curso de esto, el taller de aquello, el programa de no sé qué cosa, para yo recién poder ofrecer algo mío. Entonces, lo veo un montón. Y eso tiene que ver todo, absolutamente todo, con el tema de la autovaloración.
¿Cuánto estás realmente valorando tu camino? ¿Cuánto realmente estás valorando lo que sabes? ¿Cuánto realmente como que valoras tu experiencia de compartir todas esas cosas y de finalmente tener como mucho reconocimiento y mucha conciencia de lo que es tu propia medicina, tu propio método y cómo eso realmente puede contribuirle a las personas, ¿sí? Entonces veo un montón de mujeres, sobre todo dueñas de negocios holísticos, que se quedan en esto, ¿no? De, bueno, sí, es que lo que... Y muchas veces me dicen, es que no sé cómo expresarlo de otra forma, no sé cómo plantearlo de otra forma, entonces me quedo encasillada en yo lo que ofrezco son registros akáshicos. O yo lo que ofrezco son, no sé, tarot. Entonces es como, hay un momento en el que necesitamos ponernos muy firmes en nuestros zapatos de adultas líderes primero, ¿sí? Y adultas líderes al mando de un negocio holístico y decir, ¿sabes qué? La que va por delante soy yo. Y la que está entregando y la que está súper consciente y súper clara y súper presente con su medicina y contribuyendo al mundo con lo que es, soy yo. Sí, uso todas estas herramientas porque están en mi cajita de herramientas y me encantan y me parecen fabulosas y las encuentro súper atinadas para todas estas cosas, pero en realidad quien está compartiendo y nutriendo y expresando y poniéndose al frente y siendo vista, soy yo. Entonces necesitamos también como sacarnos como todos esos miedos, o sea, ese tipo de miedo a la exposición se va cuando reconoces tu valor. Y eso es como, primero que es clave y segundo que no te lo puede dar nadie. O sea, nadie puede reconocerte tu camino como tú. Nadie puede reconocer como tus experiencias y todo eso que te llevó a brindar lo que hoy brindas, más que tú, ¿sí? No es que venga yo y te diga lo que tú ofreces es valioso, porque sí, estoy súper clarísima, o sea, estoy súper segura de eso, y si necesitas que alguien te lo diga, yo te lo digo y está todo bien. Pero en realidad es como un clic interno, ¿sí? Y eso es como súper importante trabajarlo para dejar de esconderse como detrás de las herramientas, trascender eso y empezar a como evolucionar, ¿no? Como ofrecer otras cosas desde otro lugar. Por ejemplo, como yo siempre digo, o sea, yo me certifiqué como coach ontológico. Justamente, a ver, ahí pasaron varias cosas. Me habían pasado tantas cosas y había hecho tantas cosas por mí misma que yo de verdad decía, yo no me puedo quedar con todo esto, volvemos a lo del principio, no me puedo quedar con todo esto y también soy súper consciente de que no cuento con herramientas para acompañar a personas, o por lo menos eso era lo que yo me contaba, ¿no? Siempre he sido muy buena para escuchar, siempre he sido muy buena para dar consejos, pero a mí se me olvidó todo eso, entonces yo decía que yo tenía que estudiar alguna cosa. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Me certifiqué como coach. ¿Utilicé alguna vez una sesión de coaching tradicional? Jamás. Sí, jamás. Simplemente agarré y dije, bueno, ya, esto me dio, no sé, la satisfacción mental y la paz en mi cabeza de algo como para poder acompañar. Pero en realidad todo lo que yo tengo para dar es otra cosa. No es eso. Sí, de hecho me parece, sí, a mí, muy a mí. Al resto, o sea, el resto es el resto, ¿no? A mí me parece muy asfixiante, ¿sí? Para mí me parece que la estructura de una conversación de coaching ontológico, así cuadradita como es, de fábrica, a mí me parece muy, como que me contrae mucho, ¿sí? Yo siento que yo estoy como más fuera de la caja y tengo como más cosas que mezclar ahí. Y por eso es que, por ejemplo, si vienes a mis sesiones de coaching energético, es como un lugar en donde cualquier cosa puede pasar. Porque en realidad yo simplemente estoy más presente con mis dones y con mi medicina y la brindo, que un poco es lo que hago en todos mis espacios, ¿no? Estar presente en mi medicina y eso, pero estoy hablando como este ejemplo de lo del coaching. Y por eso es que yo dije, bueno, o sea, evidentemente yo no ofrezco sesiones de coaching regulares, entonces le voy a poner coaching energético porque es un poco la manera
como con respecto al lenguaje, de decir, esto es lo que ofrezco para que un poco se entienda, ¿no? Sin embargo, bueno, como que pasa cualquier cosa ahí adentro y tengo muchísimas herramientas y todas las uso, ¿sí? Entonces no tengo juicio con respecto a utilizar mis propias herramientas. Entonces, otra de las cosas que, esto es como súper importante. Este tema de que muchas veces no tenemos realmente miedo a la exposición, sino miedo a dejar de pertenecer, que se une y se parece muchísimo a este tema de recibir juicios, sí, se parece un montón, pero en realidad va más va más unido a esa sensación interna de como voy a hacer algo que es distinto, entonces es disruptivo, es diferente, no sé qué tan aprobado va a ser por mi clan y yo siento que voy a dejar de pertenecer a alguna parte. Voy a dejar de pertenecer al clan, voy a dejar de pertenecer a mi grupo de amigas, voy a dejar de pertenecer a mi pareja, voy a dejar de pertenecer a no sé, como este cliente, a mi grupo del colegio. Entonces, ¿cuántas veces como que decimos, ay, pero eso pasó hace un montón de tiempo, pero ya yo tengo, no sé, más de 30, más de 40, más de 50 años, ¿qué me va a estar a mí afectando eso? Bueno, revísalo, porque si te estás escondiendo de alguna forma porque sientes que puedes como, no sé, incomodar al otro o de repente te pueden mirar raro o de repente o no lo van a entender y uno tiene como esta necesidad de que lo entiendan, ¿no? Y a veces es como algo que, bueno, ¿qué tal que el resto no lo va a entender nunca? ¿Y qué tal que puedes abrirte y como abrir tus círculos y ampliarlos, ¿ok? A mí me pasó que al principio, cuando yo empecé con muchísimas terapias, muchísimas de todo tipo, ¿ok? Muchísimas constelaciones, yo era la única que estaba atravesando esos procesos dentro de mi grupo, ¿ok? Entonces hubo un momento en que yo me empecé a sentir sola, pero yo decía, no voy a dejar de hacer esto porque yo estoy haciendo esto por mí. No me importa que se lo tenga que explicar 25 veces a, de repente, no sé, mis amigas para que lo entiendan. Y al final resultó como cuando yo realmente me di ese espacio, ese permiso de decir, bueno, así me quedé sola, yo voy a seguir haciendo esto, ¿ok? Me importa un carajo todo, yo voy a ir y voy a estar... Y me banqué la soledad durante un tiempo, ¿ok? Sí me la banqué, por supuesto que me banqué la soledad. Pero ¿qué pasó después de bancarme la soledad y después de estar dispuesta a atravesar eso? Empezó a aparecer gente. Y empezó a aparecer gente que estaba alineada como en esa frecuencia. Y de repente, este fin de semana justamente, dando una clase, le comentaba como a los asistentes de la clase que en realidad yo en este minuto de mi vida tengo un círculo mucho más grande de personas dedicadas al mundo holístico, dedicadas al mundo de las energías, dedicadas al mundo de los negocios y mentorías, que cualquier otra cosa. O sea, como que mi grupo de amigas, como de mis mejores amigas, por decirlo de alguna forma, siguen siendo las mismas, pero en realidad he expandido un montón más, ¿ok? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que como que esa historia que nos contamos de me voy a quedar sola, en realidad es una historia, ¿sí? Y sí, de repente, no sé, por ejemplo, tengo la gracia y la fortuna y la suerte de que después de un tiempo mis amigas empezaron a constelar, mis amigas empezaron a ir a terapia, he tenido a mis amigas en mis talleres, ¿ok? Y ha sido como maravilloso. Entonces, si yo no me hubiese aguantado, ¿sí? Si yo no hubiese, o sea, aguantado como la sensación de soledad, si yo no hubiese atravesado eso, si yo no hubiese dicho, bueno, yo estoy eligiendo esto por mí, para mí y voy como de repente no sé a lo que voy, pero voy.
Si yo no hubiese hecho eso, no habría encontrado gente tan maravillosa en mi camino, gente tan increíble que ahora de verdad tengo como red, ¿sí? Y esa es una de las magias que ocurre cuando de repente también, como que yo siempre le digo, ¿no? A mis clientas, bueno, si sientes que necesitas como expandir tu red, como del lado como más energético, más holístico, etcétera, bueno, búscate mentorías de eso, ¿sí? Yo creo que es una forma fabulosa, ¿sí? Yo tengo en los espacios en donde yo estoy, siendo, no brindándolos, sino yo siendo parte de los asistentes o de los integrantes se forma una red bellísima, ¿sí? Y por eso es que también yo tengo como espacios grupales, ¿no? O sea, por ejemplo, se viene Holística y Rentable, que es exactamente donde vamos a desmenuzar todo este tema de que le pierdas el miedo a realmente cuál es tu medicina, que la sepas como perfeccionar, perfilar, que toda esa medicina real, después de todo el miedo, después de todas como las historias que te cuentas, la puedas reconocer, puedas valorar ese elixir exquisito que tienes y poder llevar eso a un envase en formato de programa grupal y que sepas cómo vender eso, porque claramente nos encanta crear, pero en realidad necesitamos personas como dentro de nuestro espacio, porque si no, ¿para qué? ¿No? Si no es como, bueno, sí, creo la transformación y la transformación es increíble, pero en realidad es como que necesito que esta cuestión se venda, porque si no, ¿cómo atraviesan la transformación las personas? ¿Sí? Y cómo realmente entregas tu medicina, más allá de lo que puedes realmente cubrir como en, no sé, en este tipo de espacios como este vivo o las cosas que puedes compartir en redes, etcétera. Pero realmente la magia, estoy súper segura y sé que lo sabes, ocurre cuando la gente está en contacto contigo dentro de tus espacios y cuando tienen como un acompañamiento, ¿sí? Entonces ahí es cuando realmente la magia ocurre como más en grande. Entonces, bueno, básicamente todo este chisme de mi vida, chisme de mis clientes, chisme de todos los miedos y todas las cosas, viene justamente para invitarte a un par de cosas, ¿ok? Número 1, Holística y Rentable, que es mi mentoría de negocios hiper especializada, ¿ok? Para dueñas de negocios holísticos, en donde vamos a crear tu programa y vas a aprender a comunicarlo estratégicamente para que lo vendas con facilidad. Mezcla justamente toda la parte estratégica y toda la parte energética, porque dentro de mi proceso yo al principio me enfoqué mucho en la parte, o sea, tuve mentorías que eran muy estratégicas y la pasé re mal porque no tenían la parte energética, y después empecé a ver cosas energéticas que en realidad les faltaba como la estructura, entonces dije, no, esta cuestión no puede ser. Yo voy a crear, o sea, ya que no lo tuve, sí, voy a crear algo que sea lo que yo hubiese querido tener en mi camino y en mi proceso para realmente ir guiada de la mano de alguien que ya ha atravesado todas estas cuestiones, y que yo creo programas y creo propuestas así con los ojos cerrados. Entonces, nada, como que creé este contenedor que es súper especial, súper mágico, súper como increíble, y vamos a estar trabajando 14 semanas juntas, ¿ok? Porque, ya te dije, hay que revisar cuál es esa medicina real, ¿sí? Debajo de todo lo que te puedas contar, cuál es esa medicina real, encenderte con eso, encenderte con lo que estás ofreciendo, encenderte con a quién se lo quieres ofrecer realmente, más allá de lo que tú piensas que estaría bueno, a quién realmente se lo quieres ofrecer, y obviamente empaquetar todo eso, envasar eso dentro de un programa grupal y que lo puedas comunicar estratégicamente, ¿ya? Para poder venderlo. Entonces, esa es la invitación número 1. Y la invitación número 2 es, si te sumas a Holística y Rentable, vas a tener Al Mando, la segunda edición de Al Mando, incluida, ¿ok? Pero si te quieres sumar a Al Mando solita y no quieres formar parte de Holística y Rentable, también está todo bien, te puedes venir a Al Mando, que es mi programa de autoliderazgo emocional para dueñas de negocio. ¿Por qué?
Porque a las dueñas de negocio nos pasan muchas cosas por dentro y muchas veces nos olvidamos un poquito de que no somos maquinitas, ¿sí? Entonces requerimos justamente posicionarnos continuamente en nuestros zapatos de adulta líder y hacernos cargo de nuestra niña interna, nuestra adolescente interna, para poder expandir nuestro negocio con mucha más fluidez y también como no solamente abordar como la parte emocional, sino también dejarnos guiar por nuestra alma para que nuestro negocio se pueda expandir con mucha más tranquilidad y desde este lugar de mucha más calma y mucha más paz, ¿sí? Entonces, voy a dejar la información de ambas cositas. Bueno, si estás en Instagram, lo puedes ver en el link de mi perfil. Si estás en YouTube, te voy a dejar los links directos acá abajo. Vamos a ver si hay comentarios. ¡Ay, se conectaron muchas! Hola Fran, hola Ro, hola Mayo, hola Marcia, ay, hola hermosas todas. Hola Lore, ay, gracias, sí, saludos también. A ver, bueno, no me dejaron consultitas, así que de todas maneras, cualquier tipo de consulta me puedes escribir, me lo puedes dejar en los comentarios, me puedes escribir por interno y ahí lo conversamos. Holística y Rentable está con 25% de descuento hasta el 31 de julio, así que yo que tú me voy sumando así, ahora, ¿no? Al salir de esto ya pincho el botón, veo toda la información y me voy sumando. Cualquier tipo de duda me puedes escribir y te lo aclaro absolutamente todo. Entonces te dejo un beso. Nos estamos